esta tercera parte analizaremos los argumentos del señor Armando Alducin. Como es de público conocimiento, él dio una falsa profecía acerca de la segunda venida visible de Cristo para el año 2028. El video lo pueden ver por internet. También pueden ver el video donde él se disculpa y reconoce su error doctrinal. Ahora vamos a ver su postura en contra del liderazgo de la mujer y en contra del pastorado femenino. Dios estableció muy claramente desde el Antiguo Testamento las funciones del hombre y de la mujer. Nunca en el Antiguo Testamento Dios llamó a la mujer a ocupar una posición de liderazgo. La única excepción fue Débora. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios le entrega el sacerdocio levítico y a la tribu de Aarón, a los varones el sacerdocio, la continuidad prosigue en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no existe una sola palabra en el griego para designar el liderazgo femenino. Ahora bien, Dios puso el liderazgo en la familia para el varón, en la iglesia al varón y en los gobiernos al varón. Pero cuando el varón abandona esa posición a la cual hemos sido llamados, entonces dice la Biblia que Dios puede hacer que las piedras le alaben. Entonces, cuando hay carencia de varones, que es un símbolo de juicio en cualquier iglesia, Dios usa a las mujeres. Y bendecimos y le damos gracias a Dios por mujeres que han tomado el liderazgo, tanto en la familia, que porque el varón no quiere tomar el liderazgo en la iglesia y en los gobiernos. Es increíble cómo desde el comienzo el señor Armando Alducin se contradice, diciendo que primeramente Dios nunca llamó a una mujer a una posición de liderazgo y luego menciona a Débora. ¿Cómo es entonces? ¿Dios nunca llamó a una mujer o Dios llamó a una mujer a una posición de liderazgo? ¿No era que estaban establecidas desde el principio de la creación las funciones del hombre y de la mujer? ¿Qué pasó, Alducin? Vos mismo te contradecís. Bueno, vamos a seguir analizando las burradas del señor Armando Alducin, teniendo en cuenta que Débora fue levantada por Dios como profeta del pueblo de Israel sobre las 12 tribus, que son los descendientes de los hijos de Jacob. Vamos a ver la importancia que tiene para Dios el llamamiento de un profeta, porque Armando Alducin llama a Débora una excepción, pero vamos a ver la importancia que Dios le da al llamamiento de un profeta. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 1 versículos 4 y 5 de la Nueva Versión Internacional. Aquí habla sobre el llamamiento de un profeta del Antiguo Testamento, Jeremías. Y dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Fíjense la importancia que tiene en el Antiguo Testamento el llamamiento de un profeta. Y Débora fue una profeta sobre el pueblo de Israel, sobre las 12 tribus descendientes de los hijos de Jacob, a quien Dios le hizo una promesa a Abraham, Isaac y Jacob, que de su simiente iba a venir el Salvador del mundo. Entonces, no es una excepción que Dios levante a una mujer como profeta. Dios formó en el vientre de su madre a Débora. Dios la eligió. Y Dios la apartó y la nombró como profeta sobre las 12 tribus del pueblo de Israel, de su pueblo elegido. Además, tal parece que Alducin nunca leyó sobre la profeta Hulda, quien era contemporánea del profeta Jeremías, cuando el sacerdote Hilcías
quien era padre del profeta Jeremías, necesitaba una respuesta de parte de Dios para llevarle al rey Josías, no fue a su hijo el profeta Jeremías a quien consultó, sino fue a la profeta Hulda a quien consultó para llevarle una respuesta de parte de Dios al rey Josías. Y quiero aclararle al señor Alducín que no había carencia de profeta hombre porque estaba el profeta Jeremías para consultarle. Sin embargo, fueron a consultarle a la profeta Hulda. Les invito a leer la historia en 2 de Crónicas capítulos 34. Otra de las burradas que menciona Armando Alducín es el sacerdocio levítico. Habla sobre que Dios le entrega el sacerdocio levítico a los varones, como si fuera toda una generalidad. Era solamente a los descendientes de los hijos de Aarón, de la tribu de Levi, no a todos los varones. Además, no hay una continuidad de ese sacerdocio, y se los voy a explicar bíblicamente. Hebreos capítulo 7 del versículo 11 en adelante. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Lo repito de vuelta, cambiando el sacerdocio, necesario es que haya un cambio de ley. Y continúa diciendo, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levantó un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Entonces queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Por tanto, no hay continuidad sacerdotal según la orden de Levi, sino hay una continuidad sacerdotal según la orden de Melquisedec, y Cristo, el Mesías, es el sumo sacerdote. Por tanto, continúa diciendo la Escritura, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y en este nuevo pacto Jesús es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y en el nuevo pacto, todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Por tanto, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28. Por eso, en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces aquí habla de una nación santa, un linaje escogido, un real sacerdocio, y estamos hablando de hombres y mujeres, de un pueblo adquirido por Dios. En el nuevo pacto, al estar revestido de Cristo, quien es el sumo sacerdote, y tener el Espíritu Santo, la Escritura nos llama tanto a hombres como a mujeres, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. El Mesías Jesús, al ser sus hijos e hijas, nos concede dones ministeriales. Por esto la Escritura dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo los cautivos y dio dones a los hombres. La palabra griega aquí es anthropos, la forma plural de antropos, que quiere decir hombre o mujer, o sea, humanidad. En su carta a Éfeso, el apóstol Pablo escribe acerca de importantes dones o capacidades especiales de función
en el cuerpo de Cristo, concedidos por una gracia especial de Dios para ser usados en el servicio, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Y le recuerdo al Ducín que Débora era una profeta.